Buenas noches, Julio César, ¿cómo está usted? Gracias por la puntualidad. Buenas noches, Licen. Bien, bien, de nada. Yo su fin de semana, Bien, bien, nomás, Licen. me alegra. ¿Está apoyando las pititas? No mucho, porque estoy yendo a trabajar y a la vuelta ya hacer tarea para las clases, ¿no? Ah, bueno, ya no le da tiempo. Ya no me queda mucho. Claro. Vamos a esperar que ingresen unas cuantas personas más para poder Ya, empezar ya. ya. Hasta mientras, Licen, le puedo hacer una pregunta con respecto a la actividad 7 de la entrevista. Mencionó que tenía que ser como mínimo seis preguntas, ¿no? Bueno, entre preguntas y respuestas, porque tienen que estar las respuestas como un guión, ¿no? De nada sirve las Ya, preguntas nada más sin saber cómo ustedes responderían, ¿no? En una sí, plana y media, le dije, ¿no? Que no sea, sí. digamos, algo muy por aquí pasó, ¿no? Sino que tenga una profundidad. Sí, yo estaba poniendo unas preguntas y no respuestas específicamente, sino como una guía de acuerdo a qué es lo que responde el postulante, si respondió bien o si respondió mal. No sé si estará bien así. A ver, disculpe. Ya, yo hice 6 preguntas, ya, y no puse específicamente una respuesta, sino que puse como unas pautas, unas guías para tomar en cuenta de acuerdo a qué es lo que responde el postulante. Por ejemplo, una de mis preguntas es, ¿cómo actúa usted ante situaciones de estrés? Y puse, digamos, como respuesta, digamos, si el postulante emite una respuesta evasiva, normalmente suele ser que no suele reaccionar bien ante estas situaciones, ¿no? Eso es un punto negativo. Pero en cambio, si el postulante responde algún método que él utiliza para controlar el estrés, quiere decir que lo maneja bien. Ujú. Y por No ejemplo, sé, ¿cuál sería el método para controlar el estrés? el método depende, ¿no? Tal vez, no sé, calmarse, respirar o tomar un poco de aire. Pasa que sabe que Julio César, como hemos Sí. dicho en este proyecto, no hay nada de teoría, ¿no? Entonces queremos Ujú. respuestas, entrevista con respuestas, digamos, ¿no? Porque si usted le Ah, ya, mete consejos, está metiendo teoría. Y teoría. entonces es un proyecto totalmente práctico, ¿ya? Eso Ya, está bien para que usted estudie, para que usted vea, digamos, ¿no? ya. Entonces tal vez podría cambiarlo y poner una respuesta, perdón, que sea correcta y una respuesta que sea errónea. Exactamente, mucho mejor. ¿Cuál Ah, ya. sería, por ejemplo, empieza con la errónea y termina con la buena, digamos, ¿no? La correcta, En- muy buena. ya, ya. Bien, bien, gracias, Licen. Tenía esa duda. Entonces, eso sería, ¿no? Bueno, Ah, ya, ya. Ya, gracias, Licen. Lo voy a modificar ahorita. sí, ya estamos acercándonos el próximo viernes, fin de la materia, ¿no? El viernes ya, Próximo, de este al siguiente. al siguiente, ¿no? Ah, Rápido. sí, rápido, ¿no? Ya estamos en 2 semanas. Buenas tardes, Itamar, ¿cómo está usted? Wow, ya estamos. Buenas tardes, Itamar. Buenas noches. En realidad es noche, pues, ¿no? Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está usted? Esta había Bien, sido, ¿cómo está? Esta es nuestra 10ª clase. Mm, ya estamos cerca, en la mitad estamos justamente. Nos falta esta semana más la siguiente y ahí estaríamos terminando, ¿no? sí, sí, sí.
Sí. Bueno, ya estamos casi al finalizar. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Sheila. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha Buenas ido noches, Lice. cómo Todo les ha ido en su fin de semana, en sus proyectos, en su descanso? Espero que todo haya estado bien. Ya es 19:01, muy buen tiempo para comenzar. Desearles una excelente semana, que sea productiva para ustedes, pese a las circunstancias que estamos viviendo, pero yo estoy segura que con el apoyo de todo Bolivia vamos a salir adelante, ¿verdad? así es. Así es, son momentos decisivos, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría para salir adelante. Bien, entonces para comenzar, jóvenes, nosotros tuvimos una clase asincrónica el día viernes, por lo tanto tenían ustedes dos actividades, que hacer un mapa conceptual, que es el tema siguiente que nos viene después de lo que vamos a avanzar hoy día, y teníamos que hacer una entrevista. ¿Qué problemas, qué dificultades tuvieron con estas actividades? Me gustaría escuchar Sheila Mendoza. Buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Bien, gracias. Referente a lo que nos dijo ahorita, en grupo lo hicimos ya el día sábado, en el cual pensábamos, indagamos también cómo podrían hacer lo que es la entrevista. Y nos fue bien, o sea, lo bueno es que de nosotros tres, que está compuesto con dos chicas y un varón, es que respetamos nuestros puntos de vista, pese a que trabajamos y demás cosas. Vladimir más que todo nos preguntó si es que teníamos tiempo, o sea, coordinamos en el tiempo de cómo nos vamos a reunir, hicimos Zoom, no alcanzó un Zoom, hicimos 2 reuniones de Zoom y lo realizamos, Lisa, ya lo mandamos ya. Ya, esa es la actividad 7, ¿no? Y ya la actividad 6 era individual, ¿no? O sea, Sí. no era formativa, pero era un mapa conceptual que les va a servir para el tema número siguiente, ¿no? Que es la socialización. Entonces, ¿tuvieron algún problema para encontrar la información para el mapa conceptual? Álvaro Arteaga, buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está Álvaro? Bien, bien. Sí, Licen, yo no Igual. pude hacerlo, va a disculpar que tuve un percance. ¿Cuál Pero es el sí me fijé del tema y todo eso, sino que no logré hacerlo solamente. Sí, aquí veo que usted está con 0, ¿no? Le pediría, por favor, que haga las actividades. Mire, solamente de todas las cantidades de actividades, solamente tiene hecha una. Entonces, por favor, esos hartos puntos menos para usted, ¿no? Le pediría, por favor, Álvaro, que tome en cuenta los plazos y las actividades, porque todo suma, ¿no? Y no se puede abrir y no se pueden dar oportunidades porque están cerradas en el Moodle, ¿ya? Pediría tomar en cuenta el hacer las actividades. ¿Qué dice Pitari? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Puede activar su cámara, por favor? Buenas noches, licenciada, claro. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué dificultades tuvo con las actividades asincrónicas, las 6 y las 7? No, licenciada, ninguna. Pudimos hacer la actividad 7 en grupo y la actividad 6, que era el mapa conceptual, pudimos hacerlo de manera individual cada uno. Bien, Que era sí, individual. veo que tiene las dos actividades, por lo cual lo felicito, ¿verdad? Bien, muy bien. Leonardo Torrico, buenas noches. ¿Puede activar su cámara, por favor? Torrico, buenas noches. Leonardo. Leonardo Torrico, ¿me escucha? Hola, hola, sí, ¿se me escucha? No, está todo Buenas mal. noches. ¿Qué Buenas dice? ¿Cómo noches, le fue con las dos licenciado. actividades, Leonardo? Sí, podemos realizarla, solo nos falta subirla. Estábamos coordinando justamente hacer un Zoom con mi grupo después de clase para coordinar. Bien,
Bueno, entonces justamente vamos a ver hoy día, jóvenes, el tema de, ya hemos terminado lo que es reclutamiento. Entonces hoy nuestro tema es selección, justamente selección de personal, para lo cual les pido por favor tomar en cuenta que ya hemos, nuestro primer tema, ¿cuál fue? Fueron los desafíos de personal. Nuestro segundo tema fue planificación de personal. Nuestro tercer tema fue diseño, análisis y diseño de cargo. Nuestro cuarto tema fue reclutamiento. Y nuestra quinta unidad hoy día es selección de personal, ¿verdad? Vamos a ver que mucha gente cree que reclutamiento y selección es lo mismo. No, no es lo mismo. Primero tiene que haber el reclutamiento para luego haber la selección de personal. Entonces, el reclutamiento es algo previo a la selección de personal. Es un proceso muy importante, como ustedes han podido ver. Entonces, antes de iniciar, me gustaría escucharlo a Arturo Jordán. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Alicia. Antes de iniciar con el tema de selección de personal, Arturo, me gustaría saber qué usted entendió que era reclutamiento de personal. ¿Por qué tiene que ser previo a la selección, Arturo? Eh, pues como había entendido yo, en el caso de reclutamiento, pues se hace la atracción primero del personal para tener a cierto grupo o cierta cantidad de personal antes de seleccionarlo, ¿no? Es un paso previo antes de la selección, ya que se trata de acumular la mayor cantidad ¿cómo se le dice? De personal posible para tener múltiples opciones antes de seleccionarlo a los que son idóneos para el cargo o puesto que está vacante. Bien, perfecto, ¿no? Pero hemos visto que ya hemos visto las fuentes de reclutamiento, hemos visto los métodos las formas que hay reclutamiento interno, reclutamiento externo, ¿verdad? Habíamos visto las ventajas y las desventajas del uno y del otro, ¿no? Y habíamos visto que es muy importante en el momento de enviar nuestro currículum vitae u hoja de vida, que ese currículum se vuelva funcional, ¿no? Y habíamos dado algunos tips para que sea funcional nuestro reclutamiento y no vaya a ser desechado y botado a la basura, ¿verdad? Hasta ahí habíamos quedado con ustedes. ¿Es verdad, Daniel? ¿Sí? Sí, licenciada. Bueno, todo eso habíamos visto, ¿verdad? Entonces hoy, estando seguros de todo lo que es los temas anteriores, nos vamos a dedicar a hablar de todo lo que es ya el proceso de selección de personal. Entonces, no sin antes hacerles acuerdo que uno de los procesos más importantes, yo diría que de toda organización, es el de reclutamiento y selección. ¿Por qué? ¿Alguien me sabría explicar por qué es tan importante el reclutamiento y la selección? ¿Por qué el éxito de una empresa va a depender del reclutamiento y de la selección de personal? ¿Qué me pudiera decir? ¿Qué dice? A ver, Honor, vamos a ver qué dice Honor. ¿Por qué el éxito de una organización está centrada en el reclutamiento y selección de personal? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Porque la persona que va a ocupar ¿cómo se puede decir? ¿El cargo? El cargo que se está requiriendo tiene que ser una persona idónea, ¿no? Una persona que ¿cómo se dice? Que tenga lo que se está buscando, ¿no? Y para eso es importante saber seleccionar quién va a ocupar ese cargo, ¿no? Vacante. Recuerden siempre, jóvenes, yo siempre hago una analogía que aunque no tiene nada que ver lo uno con lo otro,
Pero recuerde que cuando nosotros vamos a reclutar, algo preponderante es el perfil de cargo, ¿no? Y manual de funciones que se pone ahí en ese perfil de cargo, que ustedes ya son expertos en crearlo y lo han demostrado en su actividad, ¿verdad? Que hicieron del proyecto formativo. Y ese perfil de cargo es preponderante porque fíjese que ahí está usted perfilando la clase de gente que usted quiere tener en su empresa trabajando con usted para el cumplimiento de las estrategias de la organización, ¿no? Recuerde que las estrategias de la organización comienzan con la visión y la misión de una empresa. Entonces vamos a buscar, como dice Honor, esa gente idónea que nos acompañe con nuestra misión y nuestra visión. Pero ¿qué pasa si yo recluto gente que no está capacitada, que no tiene el carácter, que no tiene las competencias que habíamos visto que son los conocimientos, las habilidades, los requisitos para ocupar dicho cargo? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Que depende de qué gente quiera tener usted para que usted haga cumplir ese perfil de cargo. Si usted quiere tener gente que usted a la cual tenga que arrastrarla, tener problemas constantemente, tener que tener rotación, alta rotación de personal, es decir, despedir gente cada rato y tener que contratar gente, pues bueno, no tenga perfiles de cargo y no haga el proceso de reclutamiento y selección, pero va a tener grandes problemas, atrasos, improductividad, nunca va a poder ser galardonado con una ISO de calidad, ¿verdad? Entonces, todas esas serían las consecuencias mínimas de no tener estos documentos que son formales para la organización, ¿ya? Bien, entonces, habiendo hecho un resumen de todo lo que hemos estado viendo, vamos a compartirles ya para ver un poquito de la parte teórica de lo que es selección de personal, ¿ya? Bien, si tienen alguna duda, me gustaría que me lo hicieran saber, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces acá nosotros les pido por favor que estas diapositivas de la unidad 5 están divididas en 5A y 5B en la plataforma. Son dos documentos porque es muy amplio y sobre todo tiene muchas imágenes pesadas y entonces no lo cargaba el Moodle en un solo documento. Entonces las dividí en dos documentos, 5A y 5B. Por eso acá dice parte A y en la otra PowerPoint es 5B, ¿ya? Para que ustedes digan, ¿qué pasó? ¿Por qué hay dos documentos? ¿Ya? Bien. Entonces, fíjese que acá me gustaría saber, ahí Itamar, ¿qué mensaje recibe cuando esa mano está lista por... ¿Qué mensaje le da esa imagen? No se la ha puesto en vano, se la ha puesto porque da un mensaje. ¿Qué será, joven? Con el Esta título y la imagen, ¿qué usted piensa? selección de personal es el título y la mano sería la acción en la que ya se escoge el personal adecuado. De todas esas personas que ya están ahí, se lo escoge a esa persona en general y se lo toma para la empresa. Fíjese que de todos estos, muy bien, Itamar, él escogió la palabra adecuada, escoge. Todos estos se postularon al cargo. Estamos haciendo un supuesto, ¿ya? Todas estas personas que ustedes están viendo acá se postularon, han enviado sus currículum vitae, todos estos han sido preseleccionados, quiere decir que sus currículum vitae van de acuerdo al perfil de cargo que se exige en la organización. Y como hay un cargo vacante, uno de estos postulantes irá a ocupar ese cargo vacante, por lo cual ellos ya están listos para iniciar el proceso de selección, que es donde se va a escoger a esa persona idónea que se la va a empezar a
no podemos decir investigar, pero va a iniciar un proceso de escoger cuál es el que está más preparado y es el que pudiera ocupar ese cargo. ¿Ya? Muy bien, Itamar. ¿Nos puede Leonardo leer esta diapositiva, por favor? La que está en la pantalla. Leonardo Torrico, ¿se encuentra ahí? ¿Nos puede leer Hola, hola, sí, esta? ¿se me escucha? ¿Se me Sí, ¿nos escucha? No puede sé leer si- este concepto, por favor? La selección del personal es el proceso de escoger al candidato adecuado para un puesto de trabajo. Incluye el proceso de entrevistar a los candidatos. También en la selección se evalúan sus cualidades. De esta forma se logra dilucidar si están aptos para el puesto. Bien, muy bien. ¿Qué entendió, querido Leonardo? ¿Qué entendió qué es selección de personal después de haber leído usted mismo este concepto? Creo yo que la selección de personal más que todo es escoger, ¿no? A un personal que cumple las necesidades, que ve uno que va a ser eficaz para dicho puesto que se está requiriendo. Ujú, bien, quizás este concepto es un poco más amplio, ¿verdad? Tiene un poquito más de palabras, pero es muy importante este proceso de los recursos humanos, es muy importante que es un proceso de elección, de escoger. Es muy importante eso porque como ustedes ven siempre en esta imagen también hay una mano, ¿no? Si no fuera un proceso de elección, se contrataría a cualquiera, ¿no? O sea, no escogeríamos entre los mejores, ¿no? Al perfecto, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que es un proceso de elección, de escoger, ¿ya? Y por supuesto que conlleva entrevistar, ¿no? Y que por supuesto también evaluar, ¿no? Todos los conocimientos, las cualidades que tiene esta persona, para justamente dilucidar, es decir, para justamente elegir, ¿no? Quién es el más apto, ¿no? Para el cargo. Entonces, esas palabras clave son muy importantes que en el momento de ustedes, de la prueba de conocimientos que se les va a hacer, es que ustedes la mencionen. Es un proceso de escoger al mejor candidato. Conlleva la entrevista a ese candidato, evaluar sus cualidades, conocimientos, habilidades, para justamente elegir al mejor, al que está más capacitado para ocupar el cargo. Bien. Bueno, fíjese, Listen, ¿sí? ¿Sí, joven? entonces prácticamente el concepto de selección sería un filtro, ¿no? Exactamente. Sería un filtro. Es un filtro porque vamos a elegir al mejor, ¿no? Vamos a tener ciertas premisas que nos van a permitir, este sí, este no, lo vamos a ir empezar a desechar ciertas cosas en el momento de la selección final, ¿no? Bien. Entonces, la tarea de selección, le dice, mire acá, le vuelve a repetir, es un proceso de elegir el mejor candidato para el cargo, se busca mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño de la organización. Un programa de selección sólido es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, ustedes, ¿dónde ya saben hacer ustedes un programa de selección? Ya tienen parte del programa de selección, ya saben contratar, ya saben plantear objetivos para, para contratar y para capacitar, ¿verdad? Entonces quiere decir que fíjese que
la selección, como le vuelvo a repetir acá, es elegir al mejor, ¿no? Para aumentar la eficiencia de las funciones que esta persona vaya a ejercer, ¿no? Y bueno, para que se dé esto va a haber un programa, va a haber un plan, ¿no? Que se va a tener que llevar a cabo y donde ese plan va a tener que ir ejecutándose cada objetivo hasta llegar a elegir al idóneo, ¿no? Entonces, todo, como dice aquí un programa, todo se planifica para llegar a encontrar a la persona idónea, ¿no? Cuando yo hago así el mouse, ¿ustedes lo ven? ¿Sí? Sí, Sí, se ve. licenciada. Bueno, mire cuántas importancias de que las empresas lleven este proceso de selección. Mire, quisiera que ustedes solo la lean y yo le voy a preguntar al azar a cualquiera de ustedes que me explique cuál de estas le parece una de las más importantes. A ver, léanlas ustedes solo. Y me gustaría saber cuál de esas ustedes creen que es muy importante. Que me diga cuál es la más importante que encontró. Bueno, en realidad todas son importantes, pero ¿cuál le parece una de las más importantes de por qué seguir el proceso de selección? A ver, ¿qué dice Jorge Eduardo? Yo creo, Listen, que a ver, la tercera que dice el propósito de la selección de personal es elegir al candidato más adecuado que pueda cumplir con los requisitos de los trabajos en una organización, que será un candidato exitoso. Ni siquiera necesita que nos las explique, ¿verdad, Jorge Eduardo? Es tan clara la importancia que la eligió muy bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no en vano están las otras. ¿Qué dice Daniel? ¿Cuál otra a usted le pareció muy importante? La cuarta, para A ver, alcanzar los objetivos de la organización es importante evaluar varios atributos de cada candidato. Entre algunos de ellos son las calificaciones, habilidades, experiencias, actitud en general. actitud general. ¿Por qué será importante, Daniel, esto en la selección? Porque La el actitud hacer general, una buena elección de personal le va a permitir cumplir los objetivos de la organización. porque según a las cualidades que tiene el candidato, vamos a buscar siempre cumplir con la misión y visión de la empresa, que nos muestre las cualidades que tiene, más allá de la formación que tiene. Supóngase que estamos buscando un candidato, un oficial en finanzas corporativas. Y supóngase que usted es el primo del gerente de finanzas y lo llevan a trabajar a finanzas, así nomás, a dedo. ¿Será que se va a poder cumplir este cuarto objetivo con usted, Daniel? No, porque tienen que evaluarme. Si no se me evaluó, digamos, solo Porque fue a usted dedo, pues, no va a poder alcanzar los objetivos que tiene en el departamento de finanzas, porque usted no tiene las habilidades, no tiene los conocimientos, no tiene la experiencia, ni tiene la actitud para trabajar con los números, ¿me entiende? Con las finanzas. Entonces, fíjese cuán importante es que tengamos a la persona idónea en el cargo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si llevan a un financista a su cargo de usted, ¿será que lo va a poder hacer bien? Tampoco, ¿no? Es así de recíproco. Bien, ¿qué dice? Vamos a hacer participar a las personas, ¿ya? John Escalante, Vladimir, ¿qué dice John? ¿Cuál de estas Dicen, buenas noches, ¿cómo están? joven? ¿Cuál de estas le parece para usted también importante?
La segunda me parece importante porque describe el lado negativo de un mal proceso de selección, ¿no? Que es en el que se verá afectado la empresa y tendrá un costo elevado el reemplazar un personal que no sea idóneo para el cargo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué película nos puede hacer usted? ¿Qué ejemplo pudiera usted ponernos si usted es una persona que no sigue el proceso de reclutamiento y selección? Lo más común sería una persona encargada de almacenes, que por muy simple que parezca el cargo, es un trabajo bastante complicado porque tiene que ser muy cuidadoso y muy tedioso en la forma en que tiene que hacer su trabajo, ¿no? Porque está a cargo de muchas cosas, materia prima, herramientas, repuestos y demás, ¿no? ¿Usted tiene Entonces, si esa se hace una mala experiencia, selección Vladimir? de eso. ¿Perdón? ¿Tiene la experiencia de almacenes? Manejo un poco de almacenes. No es grande el almacén que manejo, pero sí un poco. Pero tienen sus procesos, ¿verdad? Tienen sus habilidades Exactamente. y sus Sí, conocimientos, ¿verdad? uno tiene que ser muy cuidadoso y siempre algo que me enseñaron en mi primer trabajo fue que siempre tiene que haber un respaldo porque las palabras se las lleva el viento. Y Así. eso es muy importante tenerlo en cuenta en el área de almacenes porque una auditoría y si no hay respaldo, ay. Imagínense que le digan préstame 3 bolsas de esto y después el préstame se convirtió en robo y ahí usted lo tiene que pagar, ¿no? Si no está respaldado, como usted dice. Exactamente. Entonces, por Lo que eso, no está en almacenes tiene que tener su respaldo y si no tiene respaldo, pues se responde con el bolsillo o con proceso, ¿no? Porque se ven muchos casos de que llegan a procesos judiciales, ¿no? entonces, vemos que todas en realidad jóvenes son entre una más y más importante seguir el proceso de selección. Pero que también quisiera yo escuchar, jóvenes, ¿qué me puede decir? ¿Por qué creen que las empresas, y es triste decirlo, las empresas en la mayoría en Bolivia no siguen un proceso de reclutamiento y selección adecuado? Tienen ellos sus propias formas de hacerlo. ¿Qué me dice Barbosa? ¿Por qué lo harán sabiendo que hay toda una ciencia y hay toda un procedimiento científico para hacerlo? ¿Qué me dice Barbosa? La verdad, Lisa, yo creo que por falta de capacidad de recursos humanos, porque no todas las empresas en Bolivia, mayormente las empresas grandes tienen esta parte de recursos humanos, pero otras empresas y la mayoría no cuenta con recursos humanos buenos y no, o sea, ellos mismos a veces hacen el reclutamiento personal, ¿no? Bien, hay personas que joven, es triste decirlo, pero a veces la hija del dueño le hace a usted la entrevista, le hace una entrevista pésima, eh, elige sin saber a quién está eligiendo y bueno, mejor no digamos más cosas, pero bueno, ahí vienen las consecuencias de los errores, horrores, la productividad, baja productividad, los altos costos por los errores y en fin, todas las consecuencias que conlleva el no hacerlo adecuadamente. Entonces, ya nosotros, como profesionales, ustedes que son, ya sabiendo que hay una ciencia y hay todo un procedimiento, pues ya no podemos ser ignorantes y si incurrimos en estos errores, ya sería bajo nuestra propia responsabilidad, ¿verdad? Bien. Vamos a ver las importancias para el trabajador de seguir un proceso de reclutamiento y selección. Vamos a ver que para el profesional, para el trabajador, como cualquiera de nosotros que somos trabajadores, pues
cuando somos reclutados y somos aceptados, admitidos en una organización, iniciaría nuestra vida en esa institución, ¿no? Nuestra vida profesional en la institución que nos contrate. Y también es la oportunidad de mostrar todas nuestras capacidades como profesionales, ¿verdad? Y es también nuestra oportunidad de desempeñar funciones que quizás ya las hemos hecho muchas veces o otras que vamos a aprender, ¿verdad? Y por supuesto, experimentar logros personales y que van a satisfacer personalmente a nosotros como profesionales, que vamos a sentirnos útiles dentro de las organizaciones, ¿ya? Ahora, fíjese acá, la elección como proceso de comparación de variables, me dice. ¿Qué querrá decir eso? Mire usted, la barrita. Fíjese que hay X y hay Y. Quiero que tenga mucho en cuenta eso. Especificaciones del cargo para X. Características del postulante. Y. Lo que exige el puesto. Análisis del puesto para saber cuáles son los requisitos del cargo que exige. Versus las características del postulante, lo que el candidato ofrece, técnicas de selección para saber cuáles son las condiciones personales del candidato. Pero, dice, si X es mayor a Y, si X es mayor a Y, ¿qué pasa, Leonardo Velasco? El candidato no satisface las condiciones ideales para ocupar el cargo, por tanto es rechazado. Volvamos a ver qué es X. X es el perfil de cargo, ¿no? ¿Se acuerda que eso lo hemos aprendido a hacer nosotros? ¿No? X es el perfil del cargo, es ese documento que hemos aprendido a llenar, ¿verdad? Es donde están todas las condiciones que exige el cargo. Y Y es todo lo que nosotros como postulantes tenemos para este cargo. ¿Han entendido? Carolina Marca, buenas noches. ¿Entendió qué es X y qué es Y, Carolina? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? ¿Qué era X, niña? ¿Y qué es Y? X versus Y, dice. X es el perfil de cargo. Y es el postulante a ese cargo. Acá le dice que si el perfil es muy exigente y el postulante no tiene todas las condiciones que exige este perfil, ¿qué pasa, Carolina? No satisface las condiciones ideales para ocupar el cargo. Bien, entonces quiere decir que es un cargo muy exigente. Pues puede ser que yo me esté postulando a un cargo para, supóngase, para jefe de administración de almacenes, ¿no? Para administrar los almacenes. Y supóngase que yo no tengo la suficiente conocimiento para administrar almacenes y me hacen exámenes, me hacen todo y resulta que yo no soy el candidato que cumple con todas las expectativas para el cargo, ¿no? Entonces quiere decir que yo voy a ser, ¿qué? Rechazado, ¿no? Pero ¿qué pasa si X es igual a Y? ¿Quién me puede decir? ¿Qué querrá ¿X decir igual a eso? Y o X menor a Y? Dice. X igual a Y. Acá. En esa parte Eso quiere decir que significaría, el candidato cumple con los requisitos y las habilidades que el cargo exige. Es decir, encaja. Exactamente. Exactamente, ¿verdad? Quiere decir que la persona ha sido evaluada, tiene todas las condiciones, tiene todas las competencias, las habilidades, los requisitos, se lo ha evaluado, y bueno, esta persona está lista para ocupar el cargo, ¿no? Y X es menor a Y. ¿Qué será?
Se refiere que el cargo le queda, es muy pequeño para el postulante, es decir, le queda chico, por así decirlo, al cargo, al postulante. Exactamente, exactamente. Mire usted, por eso es que no todos podemos ser cajeros. ¿Por qué? Porque imagínense un jefe que que esté desempleado y se postule para cajero. Esto va a pasar. O sea, un jefe que era de cualquier cosa, un jefe que era de comercio, del Departamento de Comercio Exterior, se quedó desempleado y se postula para cajero de un banco, de un supermercado o de donde sea, este cargo le queda muy pequeño para él. O sea, no lo van a contratar ni para hacerle el favor, porque ya esta persona tiene demasiada experiencia y saben que no se va a sentir cómodo, que no le pueden exigir cosas que donde esta persona ya tiene tanta experiencia para otras cosas. ¿Me entendió? Ana Paola Lira. Buenas noches, Ana Paola Lira. Buenas noches, licenciada. ¿Qué dice usted? De X es menor a Y. X es el perfil de cargo, Y es el postulante. ¿Qué opina? ¿Qué entendió por X menor a Y? Según a lo que usted está hablando aquí, dice que, bueno, como opinión propia podemos ver que el candidato prácticamente reúne más condiciones que las que se requiere por el cargo. Exactamente, ¿no? Quiere decir que hay cargos que le quedan muy pequeños. Por ejemplo, un gerente que fue general, un gerente general se queda desempleado, quiere cambiar de trabajo y quiere irse de oficial de crédito. No, porque esta persona ya está con muchas experiencias, ¿no? Entonces van a ver su trayectoria y van a decir, pucha, pagarle a esta persona 5.000 bolivianos cuando esta persona ha ganado 15.000 bolivianos por toda la trayectoria y cosas que él hace, no, que busque nomás un trabajo donde le quede bien el saco, ¿no? Eso es lo que pasa, jóvenes. Ya también se pueden dar esas cosas. Ya todo eso lo analiza el Departamento de Recursos Humanos. ¿Ya? No es nomás quedarse desempleado y presentarse a cualquier solicitud de empleo, ¿verdad? Selección, dice, como proceso de decisión y elección. Quisiera que lo lean y alguien me interprete este esquema. A ver. ¿Quién como voluntario me quiere explicar qué entiende de este esquema? Yoyerly Contreras. ¿Qué entiende de este esquema, Yoyerly? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Lo estoy analizando todavía. Ya, léalo con calma. Alguien que, aparte de Yoyerly, que le haya entendido a este esquema, ¿qué me puede decir? Yo, Licen. A ver, ¿qué dice joven? Es casi lo que hemos hablado anteriormente, dice un proceso recíproco. Más que todo quiere decir como las variables, tiene que ser X igual a Y. Por ejemplo, la empresa dice, ofrece lo que es un empleo o una vacante